Crímenes de guerra en Israel. A propósito del error del que todos hemos sido testigos en los últimos días al ver los ataques del grupo terrorista Hamás en Israel, se ha empezado a mencionar de manera muy frecuente por parte de periodistas, comentaristas y personas en general a través de las redes sociales el término crímenes de guerra. En este video vamos a intentar dar una definición clara y sencilla de lo que realmente significan crímenes de guerra y si estos se han cometido en los ataques del grupo terrorista contra Israel. Para empezar debemos hablar de las leyes de guerra o el derecho internacional humanitario, las cuales han sido establecidas de común acuerdo entre todos o la gran mayoría de países para limitar la conducta de las partes de un conflicto armado, con el fin de disminuir el sufrimiento humano y proteger a aquellas personas que no forman parte del conflicto. El primer esfuerzo en establecer el derecho humanitario sobre la guerra a nivel internacional se dio en la Convención de Ginebra del 22 de agosto de 1864, lo que supuso también el nacimiento de la Cruz Roja Internacional. ¿Qué actos constituyen crímenes de guerra conforme al derecho internacional? El Estatuto de Roma, que es la norma vigente de la Corte Penal Internacional, establece como crimen de guerra las violaciones graves a los convenios de Ginebra de 1949 y otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados, lo que comprende, entre otros, lo siguiente: el homicidio intencional, la tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos. Recordemos que después del Holocausto, se verificó que durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración nazi se hicieron experimentos biológicos con niños y con prisioneros judíos, pues por eso que se constituye como un crimen de guerra los experimentos biológicos contra las personas. El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la seguridad física o la salud. Se entiende que en un conflicto armado las partes se enfrentan y van a buscar eliminarse entre ellas. Sin embargo, ciertas condiciones, como cuando hablamos de civiles o personas que no participan en el conflicto o incluso de personas o soldados rendidos, está prohibida la eliminación o la tortura de las personas. El hecho de privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho de ser juzgado legítima e imparcialmente. La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal. La toma de rehenes, que es lo que hemos sido testigos en estos días en los que no solamente se ha atacado a población civil, sino también que se han tomado rehenes y han sido llevados a la fuerza a una zona fuera de Israel. También se entienden otras violaciones como dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente de las hostilidades, lo que efectivamente ha sido el objetivo de este grupo terrorista, de atacar directamente a la población civil que no estaba en una hostilidad directa contra el pueblo palestino o contra el grupo terrorista Hamás. Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes de una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional. Es decir, no se puede atacar a la Cruz Roja, miembros de paz, grupos que están buscando solamente atender a las personas afectadas en un conflicto. El ataque a estas personas también constituye un crimen de guerra. Atacar o bombardear cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares. Es decir, hay una causa justificante cuando se señala que sí es un objetivo militar, entonces sí se podría atacar o bombardear cualquiera de estas instalaciones. Causar la muerte o lesiones a un combatiente que haya depuesto las armas o que al no tener medios para defenderse se haya rendido a discreción. Eso lo hemos visto directamente en los ataques en que se ha no solamente atacado a población civil, también a soldados rendidos y se les ha ejecutado. Cuando estos ya se han rendido, esto constituye un crimen de guerra. Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo de las Naciones Unidas, así como los emblemas distintivos de los convenios de Ginebra y causar así la muerte o lesiones graves. Hemos visto, y a través de testimonios de los civiles que se han salvado de estos ataques, que los terroristas llegaban incluso disfrazados de médicos y de militares israelíes. Entonces esto constituye un crimen de guerra. El traslado directo o indirectamente por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado dentro o fuera de este territorio. Llevarte los rehenes, sacarlos de su país y llevarlos a otra población, a otro estado, a otra tierra, es un crimen de guerra. Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en que se agrupan enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos militares.
someter a personas que estén en poder de una parte adversa a mutilaciones físicas o experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento médico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud. Estamos hablando de actos de tortura directamente ejecutados, como las mutilaciones que se han visto, los decapitamientos que se han visto después de este ataque terrorista. Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo. Obviamente atacar a un grupo de personas que están celebrando en una fiesta por la paz es matar y herir a traición a personas de otra nación. Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país. Saquear una ciudad o una plaza, incluso cuando es tomada por asalto. Esto también constituye un crimen de guerra. Hemos sido testigos entonces de crímenes de guerra en el ataque terrorista del grupo Hamas a la población civil israelí, al país de Israel. Entonces ya sabemos lo que son crímenes de guerra, según la ley, qué crímenes de guerra se han cometido.